Buenas noches, compañeros y profesores de la Universidad Abierta de Distancia de México. Mi nombre es Eduardo Antonio Nieto Ruiz. Esta es mi evidencia para la resolución de concentraciones por procedimientos volumétricos, gravimétricos y o espectrofotométricos. Presento mi identificación oficial. Mi credencial de la escuela. Bueno, con esto damos inicio a la presentación. La química analítica es una rama de la química que se dedica al análisis de los elementos o de los compuestos que se encuentran en cada sustancia. Por ejemplo, muy comúnmente se ha creado un mito sobre que el ingrediente secreto de cierto refresco solamente lo saben los dueños, que solamente saben algunas personas, lo cual esto es falso. Actualmente, con los grandes avances en esta rama de la química analítica, se puede descubrir propiamente cada elemento de este tipo de refrescos o prácticamente casi de todo lo que nos rodea o de lo que somos comúnmente. También se puede utilizar la química analítica para averiguar los componentes, por ejemplo, de los alimentos. Muchas veces sabemos que, por ejemplo, los que vienen del mar llegan a estar contaminados. Entonces, se pueden tomar muestras de los alimentos y poder estudiar qué compuestos, qué elementos, qué partículas, qué moléculas se encuentran dentro de los alimentos y de esta manera saber si son tóxicos o no son tóxicos. También se puede utilizar para estudios de la sangre, para saber si se encuentran algunos tipos de virus, algunos tipos de venenos, radiación, etc. que pueda perjudicar al ser humano. La química analítica principalmente la dividimos en dos tipos, en cualitativa y cuantitativa. Podemos usar un ejemplo para poder explicar bien estas diferencias. Si pensamos, por ejemplo, en el oro. El oro, cuando nosotros oímos de él, automáticamente pensamos en su color dorado, su color amarillo brillante, que es una característica cualitativa del oro. Y si quisiera saber cuánto oro tenemos, lo primero que pensamos es empezarlo, en obtener su peso, su masa. Y esta es una cantidad numérica, es una propiedad cuantitativa de la sustancia que tenemos, que en este caso pues es el oro. Existen muchas aplicaciones para lo que es la química analítica. Principalmente la podemos emplear en la medicina para determinar los componentes de los medicamentos, la concentración en la que cada sustancia que se encuentra dentro de ellos esté en equilibrio, sin que sea excedente o sea insuficiente para la salud del paciente. También lo podemos aplicar en cuestiones geológicas, ambientales, para obtener las propiedades del suelo. Muchas veces el nivel de sales, el nivel de acidez del suelo nos puede proporcionar mucha información sobre qué plantas podemos cultivar o qué no podemos cultivar, incluso si el suelo está contaminado. En los aspectos geológicos, para el suelo nos puede determinar de qué año, de qué siglo, de qué época estamos hablando, de acuerdo a las sustancias que se encuentran ahí, que son las características de cada era prehistórica. También la podemos aplicar en lo que es el campo de la biología. Todas las células, el ADN, por ejemplo, están compuestos por diferentes elementos que dan lugar a la vida. Y la presencia de más o menos de estos elementos pues, pueden generar diferentes defectos en el organismo. Uno de los sectores donde actualmente se aplica más, que está en apogeo y es más que nada económicamente, es en la parte industrial. Para la fabricación de muchos productos, la elaboración de prácticamente todo lo que nos rodea, es necesario tener un control de los elementos que se usan en ellos. Esto para cuestiones de costo-beneficio para el fabricante, también para cómo impacta hacia el usuario. Inclusive en la industria también, para generar esos productos pues contaminan el ambiente, y normativamente hablando pues es necesario tener un control de estos contaminantes, y es por ello que se hacen estudios al aire, estudios al agua, se hacen estudios en el ambiente dentro del área de trabajo que está propiamente en el sector de la industria,
para ver que estos contaminantes pues no dañen al medio ambiente, o bien incluso hasta los trabajadores mismos que están laborando en esas estancias. Bueno, procedemos a lo que son la parte de los ejercicios. Empezamos por lo que es el ejercicio A. Dice, indica cómo procederías si tuvieras una muestra en la cual nunca antes habías trabajado y debes realizar un análisis químico cuantitativo. Bueno, lo primero es saber qué tipo de muestra, con qué tipo de muestra estamos tratando. Eh, no sabemos si la muestra es un líquido, es un gas, es un sólido. Estamos hablando de una muestra orgánica, estamos hablando de etc. Lo primero es preguntarnos con qué muestra estamos trabajando y si esta muestra se obtuvo de manera adecuada. Es decir, si vamos a tomar alguna muestra, por ejemplo, que fuera algún compuesto orgánico de algún alimento, si no lo hacemos de forma rápida, se puede echar a perder. Hay que saber hace cuánto tiempo se tomó la muestra. También es importante saber si la muestra fue tomada en condiciones normales de presión y temperatura, si la muestra hay que mantenerla fría, si la muestra, en qué época del año fue tomada, en caso de que hablemos, por ejemplo, algo geológico, ya que el clima interfiere mucho en ese tipo de cosas. Si es una muestra de agua, de dónde, si se tomó superficialmente, si se tomó del centro, si se tomó del lecho. Es importante tener algunas características, alguna información de la muestra, aunque como lo dice el problema, no hemos trabajado nunca con algo de ese estilo, pero es necesario adquirir un poco más información sobre esta muestra, y esto es muy importante para saber cómo vamos a proceder con el método, porque es necesario seleccionar un método adecuado y para ello es necesario saber con qué estamos trabajando. Primero debemos de comenzar por un estudio cualitativo de la muestra que tenemos, ya que es una muestra desconocida. Por nuestra experiencia, conocimientos o la interpretación de lo que tenemos en ese momento en las manos, podemos observar más o menos las cualidades que tiene la muestra. Si está en estado sólido, líquido, gaseoso, si es una muestra transparente, por ejemplo, si es una muestra, en el caso de que fuera un líquido, que fuera un poco turbia, el color, si genera aromas, etc., nos puede llevar a determinar más o menos con qué estamos trabajando. Por ejemplo, los ácidos, sabemos que los ácidos son corrosivos. Si nosotros tomamos una pequeña parte de esa muestra y la absorbemos en algunas otras sustancias, podemos ver si las corroe o si por ejemplo, si es un ácido y es con una base, se neutralizaría, generaría una sal y generaría agua. También tal vez pueda generar una explosión, fuego, puede generar diversas formas en las que se manifiesten sus cualidades, y solamente con esa reacción nos estaríamos dando cuenta aproximadamente de con qué tipo de muestra estamos trabajando. Por ejemplo, un limón, el sabor, pues también nos puede decir qué es, este etc. Claro que no vamos a andar por ahí probando cualquier muestra que nos den. Tenemos que ir tentando más o menos con qué estamos trabajando, ir haciendo algunas cuantas pruebas, y eso nos va a dar a entender más o menos por dónde empezar a trabajar con esta muestra. Una vez que ya sabemos las cualidades de nuestra muestra, podemos pasar a lo que serían nuestros métodos. Antes de eso hay que explicar un poco qué es el método cuantitativo. El método cuantitativo básicamente es estudiar bajo cantidades exactas. Ahora sí que necesitamos números para el método cuantitativo, para así de esta manera determinar qué es lo que las concentraciones de nuestra muestra, lo que estamos buscando. Se usan instrumentos muy exactos de laboratorio, matraces, tubos de ensayo, buretas, pipetas, etc. Y también es importante tener la ecuación química de lo que estamos buscando, para que de esa manera
podamos llevar un cálculo más preciso, llevar de esta una forma cuantificable, este, y poder interpretar los resultados de lo que tenemos. Para poder proceder a nuestro cálculo es necesario definir también primero qué es un analito y qué es una alícuota. Un analito es lo que vamos a analizar, es el elemento que probablemente estemos buscando dentro de la muestra. Llámese probablemente un alcohol, un tipo de ácido, alguna base, cualquier cosa que estemos buscando dentro de nuestra muestra. Este va a ser nuestro analito. Esto es importante porque de ese modo podemos elegir el método exacto, el procedimiento que tenemos que llevar a cabo, la forma de manejar la muestra para determinar. Por ejemplo, ahí en mi imagen tengo lo que serían un conjunto de canicas. En esas canicas, que podría ser nuestra muestra, tenemos canicas de diferentes colores. Entonces nuestros analitos podrían ser, si hablamos de las canicas de color ámbar. Tenemos que encontrar un método, encontrar una forma para poder determinar cuántas de esas canicas hay en nuestra muestra. Una licuata es una cantidad exacta, muchas veces es un volumen de nuestra muestra. O sea, tomamos una cantidad eh, exacta, llámese por ejemplo 100 mililitros. Estos 100 mililitros de una muestra de 5 litros se va a llamar alícuota. Es, por así decirlo, una muestra de la muestra, pero es una cantidad exacta determinada que nos va a servir para poder iniciar nuestro proceso de cálculo. No es lo mismo iniciar un cálculo con 2 litros que ya hemos tomado, o inclusive a lo mejor ni sabemos exactamente cuántos litros de muestra tenemos, que trabajar con 20 mililitros, que trabajar con 50 mililitros, ya que estas, al ser una cantidad exacta, precisa, nosotros lo podemos llevar a cabo dentro de nuestro cálculo. Una vez que ya sabemos cuál es nuestro analito y que tenemos determinado también la capacidad de nuestra alícuota, hay que definir el método. En la química analítica, para determinar concentraciones, a lo largo de la historia han existido muchos métodos. Ahorita en específico voy a tocar los tres métodos que son del tema de esta evidencia. Iniciamos por los métodos gravimétricos. Estos métodos principalmente se basan en el peso. De acuerdo a las diferencias de peso, de masa que nosotros tenemos, es posible determinar la concentración de la partícula que tenemos. También existe el método que es el método volumétrico. Como lo dice el nombre, habla de volúmenes. Si tenemos una alícuota de 50 mililitros y de esta alícuota 20 mililitros son de X sustancia, estamos empleando un método volumétrico. Estamos buscando diferencias en el volumen, estamos viendo cuánto volumen de algo reacciona con tanto volumen de aquello, y por eso es que se llama métodos volumétricos. Los métodos espectrofotométricos son métodos que emplean la luz. Al hacer pasar una luz a través de una sustancia, esta separa el haz de luz en diferentes ondas, y solamente se emplea una, o inclusive solamente pasa una de las ondas, y esto nos da lugar a saber qué elementos se encuentran dentro de esa sustancia y hasta en qué concentraciones. Existen ya equipos muy avanzados, que este es uno de los métodos más eficaces, pero también es un poco más caro porque se requiere el equipo, de tal manera que puedes poner cualquier sustancia y determinar casi de forma inmediata lo que estemos buscando. Algo que tenemos que tomar en consideración en el método a seleccionar es que tiene que ser rápido, selectivo y sensible. ¿Por qué rápido? Como comentaba hace rato, si tenemos una muestra de algún compuesto orgánico de algún tipo de alimento, este se puede echar a perder. Entonces hay que buscar que el método se haga rápido de una vez que tenemos la muestra y que no demore mucho tiempo, ya que el tiempo puede afectar al comportamiento de la muestra y puede ser que reaccione o que en diferentes formas
y esto echaría a perder nuestra muestra. Además que pues, si es muy tardado también nos puede generar pérdidas económicas. El método también tiene que ser selectivo. Por eso comentábamos la parte del analito. Tiene que irse directo a lo que estamos buscando. Si es necesario a veces procesar un poco la muestra para poder retirar las impurezas, es parte de lo que sería el método de quitar todas esas impurezas. A eso nos referimos con selectivo. Retirar impurezas y quedarnos únicamente con lo que vamos a analizar de forma principal, y que nuestro método tome solamente nuestro analito. También tiene que ser sensible. ¿A qué me refiero con sensible? Tiene que ser preciso y exacto. Estos son conceptos diferentes, pero principalmente en la química, este, pero hay que buscar que nuestro método sea lo más preciso posible y lo más exacto posible. Ya que tenemos los resultados de aplicar nuestro método, es muy importante saber interpretarlos. Podemos decir que tengo cierta concentración de algo y bueno, y luego, ¿y eso qué? ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue? Ciertas concentraciones de algunas sustancias pueden ser dañinas para el medio ambiente, pueden ser dañinas para el ser humano o para la fauna en general, la flora y la fauna. Entonces es necesario tener parámetros que muchas veces nos los dan las normas, para decir, bueno, si tenemos tanto de esto y tanto de aquello, estamos dentro de los rangos aceptables o estamos fuera de ellos, estamos muy abajo, estamos muy arriba, eh, y esto nos da una clara interpretación de los resultados. O sea, no nos sirve de nada saber qué tanto tengo de esto, qué tanto tengo de aquello. Nos puede ayudar también el interpretar el resultado para saber si para la fabricación es factible, es económicamente viable, si tenemos que usar tantos reactivos de esto o tantos reactivos de aquello y el costo de producción de cada uno. Entonces también es muy importante los resultados, no solamente tenerlos y ya, o sea, hay que saber para qué nos sirven, o sea, para qué hicimos este método, para que nos convino utilizar el método volumétrico, nos convino usar el método espectrofotométrico, eh, ¿qué uso le vamos a dar a esta información? Ejercicio B. Dice, una muestra de 24 litros de aire extraído de las proximidades de un horno de combustión se pasó a través de pentóxido de yodo a una temperatura de 150 grados Celsius. El monóxido de carbono se convirtió a dióxido de carbono y se produjo una cantidad equivalente de yodo. Los vapores de este compuesto se recogieron sobre una solución de yoduro de potasio. El triyoduro formado se tituló a 7.76 mililitros y una disolución de tiosulfato de sodio a 0.00221 molar. El aire contenido en este espacio satisface las normas exigentes a un nivel máximo de monóxido de carbono no mayor a 50 partículas por millón. Analizando un poco el problema, podemos determinar las ecuaciones que vamos a realizar para lo que es nuestro estudio. Primero decimos que de una muestra de aire se hizo pasar por pentóxido de yodo. Esto provocó una reacción con el monóxido de carbono, provocando que se convirtiera a dióxido de carbono y liberando vapores de yodo. Esto nos da la ecuación número 1. De este yodo que se liberó, se hizo reaccionar con yoduro de potasio, provocando como resultado triyoduro de potasio, y nos da la ecuación número 2. Luego nos dice que el triyoduro formado se tituló con 7.36 mililitros de una disolución de tiosulfato de sodio a 0.00221 molar. Pero como únicamente estamos analizando el ion triyoduro, tenemos que ver la ecuación como de forma iónica. Entonces, el triyoduro se toma en cuenta solamente con el tiosulfato. Entonces, al hacer esa reacción, tenemos la ecuación, la reacción química número 3. Comenzamos con lo que es la parte de la resolución del problema. El problema hay que empezarlo en este caso de atrás para adelante, en el orden de lo que tenemos las reacciones, ya que el último dato que nos están dando es el del tiosulfato. Nos están diciendo que tenemos 7.76 mililitros de tiosulfato y nos están dando la molaridad.
La mejor forma de manejar estos datos con respecto a las reacciones es usando moles, porque las reacciones como tal, lo que estamos viendo son moles, y manejarlo desde la concentración o desde los mililitros, pues es un poco complicado. Entonces, el primer renglón estamos convirtiendo el sulfato a lo que es moles, los 7.76 mililitros que se titularon, es decir, con lo que reaccionó el, el yoduro, y eso nos da la cantidad de 17.159 por 10 a la menos 6 moles. De estos moles vamos a convertirlo usando la ecuación química número 3 para sacar la proporción en triyoduro. Eso es lo que estamos viendo en el renglón número 3. Tantos moles de tiosulfato reaccionaron, en este caso 2 moles, reaccionaron con un mol de triyoduro, dándonos 8.574 por 10 a la menos 6 moles de triyoduro. Pasamos a lo que es la ecuación número 2. Del triyoduro tenemos que regresarnos al yodo, perdón. Entonces tenemos que de esa reacción, de la ecuación número 2, tenemos que de un mol de yodo nos da un mol de triyoduro o viceversa. Entonces esa es la relación que tenemos ahí, lo cual nos daría la misma cantidad, 8.574 por 10 a la menos 6 moles. Pasamos ahora a la ecuación número 1. El yodo que tenemos formado, tenemos que buscar su equivalente en lo que es el monóxido de carbono, que es lo que estamos buscando. Entonces, para este caso, tenemos que para cada 5 moles de monóxido de carbono, tenemos un mol de yodo. Haciendo esa equivalencia, nos dan 42.874 por 10 a la menos 6 moles de monóxido de carbono. Nos están dando lo que es el peso molecular del monóxido de carbono. Entonces, del mismo solamente es realizar un producto, moles con moles se van y nos quedan únicamente gramos. Y nos dan 1200.900 por 10 a la menos 6 gramos de monóxido de carbono. También nos están dando lo que son los litros de la muestra, y nos están dando la densidad de lo que es el aire, lo que es nuestra muestra. Convertimos esa muestra a gramos para tener todo en la misma unidad. Tenemos tantos gramos de monóxido de carbono y vamos a tener tantos gramos en este caso de la muestra. Para convertirlos a partículas por millón, solamente es necesario sacar el porcentaje, sacar las unidades en este caso de lo que tenemos de monóxido de carbono entre el total de lo que tenemos de la muestra, para poder sacar cuántas partículas tenemos dentro de esta muestra. Se hace la división y eso nos quedaría por unidad. Para sacarlo por millón, tendríamos que multiplicarlo por 1.000.000 por 10 a la 6. Entonces, a la hora de hacer este producto, nos quedan 40.576 partículas por millón que tendríamos de monóxido de carbono en esta muestra. Y eso es menor a las 50 partículas por millón que nos solicita la norma, por lo tanto en este caso estamos dentro. Este es un ejemplo muy, muy bueno para lo que es la vida real, porque muchos de estos estudios se hacen quizás no iguales, pero sí muy similares, y hay que hacer esas corroboraciones con lo que nos piden las diferentes normatividades. Ejercicio C. Dice, el carbonato forma dos compuestos insolubles con el cobalto y el hierro, y nos da carbonato de cobalto y carbonato de hierro. Ambos son precipitados, es decir, son sólidos. Y nos preguntan, ¿es posible teóricamente la separación de los dos cationes mediante la disolución selectiva de uno de los carbonatos en A, ácido sulfúrico, B, amoníaco y C, ácido nítrico? ¿Qué reactivo elegirías para intentar la separación de acuerdo con los correspondientes constantes de reacción? Este es un problema que, siendo sinceros, no puede llegar a una respuesta final, ya que se me complica un poco, abarca muchos temas, abarca diferentes cuestiones. Mi investigación, en este caso por falta de tiempo, no puedo terminarla, ya que ese trabajo tiene una fecha de entrega, pero encontré estos datos de un problema muy similar que está prácticamente en la red, y investigué cada uno de ellos. Prácticamente lo que yo entiendo que se tenía que hacer en este problema
era obtener las constantes de reacción con estos datos que ya nos están dando prácticamente todo. En el caso de las ecuaciones redox, pues tenemos los voltajes, lo cual podemos convertirlo a las constantes. No me puede meter muy bien al tema. Lo mismo tenemos las constantes para el producto de solubilidad. Entonces, si nosotros pudiéramos, bueno, en este caso, si hubiera logrado obtener lo que son las constantes de cada uno, poder comparar, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, ya teniendo las constantes, puedo decir si uno reacciona más rápido o menos rápido de acuerdo con estas constantes, y de esa manera decir me prefiero esta o prefiero aquella, y de esta manera con las tres sustancias. Cada sustancia pues genera un tipo de reacción diferente. Tenemos también lo que son los complejos. Lo mismo sería encontrar la ecuación por parte de los complejos, encontrar la constante de equilibrio, y de esa manera igual lo mismo, ver cómo reaccionan, y con esos datos elegir cuál reacciona más rápido. Sinceramente no me dio el tiempo suficiente para resolverlo, me costó un poco entender todos esos conceptos, estudié bastante, pero bueno, no fue suficiente, entonces es lo más que puedo explicar de este problema. Ejercicio D. Dice, en un recipiente de 3 litros de capacidad se introduce amoníaco a una temperatura de 20 grados Celsius y a una presión de 14.7 atmósferas. A continuación, se calienta el recipiente hasta 350 grados Celsius y se aumenta la presión hasta 50 atmósferas. Determina el grado de disociación del amoníaco a dicha presión y temperatura, así como las concentraciones de las tres sustancias en equilibrio. Recuerda que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de gases por la temperatura, que es la ley de gases ideales. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es obtener las concentraciones, tanto la concentración inicial como la concentración final. Tenemos el dato de la ecuación de los gases ideales, pero si recordamos el número de moles entre el volumen, eso es una concentración. Entonces ahí tenemos presentadas las ecuaciones para el caso inicial y el caso final. Ojo que la constante de gases ideales está expresada en litros y en Kelvin. Entonces la temperatura que nos están dando es en Celsius. Previamente se hizo la conversión, únicamente es sumar 273.15 para poder obtenerla, en este caso en grados Kelvin. Como ven, ahí están las reacciones y tenemos que la concentración inicial es de 0.611 molar y la concentración final va a ser de 0.978 molar. Ahora procedemos a tener lo que es nuestra tabla de disociación. Es una tabla muy importante porque nos expresa varios datos. En este caso tenemos la reacción. Cuando inicialmente comienza el proceso, tenemos tantos moles de amoníaco, tenemos una cierta concentración y no tenemos nada de productos. Esto es porque la reacción aún no comienza, apenas va a comenzar el proceso. Luego tenemos una concentración en lo que sea la reacción. Para este caso ya hubo un cierto porcentaje, que es lo que se ha trabajado, que en este caso es nuestro alfa. Y como es un sistema que es por unidad, si vemos tenemos solamente tenemos 2 moles en la parte de los reactivos. Entonces hay que dividir esto para el caso de los productos. Para nuestro caso de estudio, tener las mismas proporciones. Entonces, del lado de los productos, que tenemos 3 hidrógenos, sería 3 medios para lo que es nuestra constante. Y lo mismo sería para el caso del nitrógeno, tenemos un mol, entonces entre 2 tenemos lo que es un medio. Y si se dan cuenta, tomamos las concentraciones iniciales porque todo va a ser con respecto a esta proporción. Y eso se ve exactamente en los tres parámetros que estamos estudiando. Para determinar la concentración final, tenemos que es la suma de las tres concentraciones. De esa manera vamos a tener ya el total. Entonces, como venía en la tabla anterior, tenemos la concentración del amoníaco, tenemos la concentración más la concentración del hidrógeno, más la concentración del nitrógeno, y eso nos va a dar la concentración total. Resolviendo esta operación, llegamos que alfa sería igual a la concentración total
entre la concentración inicial menos 1, que es lo que tenemos expresado hasta abajo. Esto nos da un total de 0.60, es decir, tenemos el 60% de disociación para el caso del amoníaco. Del mismo modo, y volviendo a tomar como referencia nuestra tabla de disociaciones, por eso comentaba que era muy importante, obtenemos lo que es la concentración de cada sustancia. Para el monóxido era la concentración inicial por 1 menos la disociación que obtuvimos en la diapositiva anterior. Y lo mismo sería para lo que es el hidrógeno y el nitrógeno. Las mismas fórmulas que tenemos en nuestra tabla de disociación es lo que vamos a utilizar. Ya he conocido nuestro factor de disociación, nuestro alfa, y nos da los resultados que se muestran en la diapositiva. Como vimos en la química analítica, principalmente en lo que es esta parte, la parte cuantitativa, los cálculos, la parte numérica, la interpretación de las ecuaciones, el tener la información, el llevar a cabo todo un proceso paso a paso, nos permite poder desarrollar un análisis de resultados, un análisis de muestras, poder tomar en cuenta desde el dato más pequeño inicial y llevarlo a cabo a una reacción, y de esa manera obtener un estudio y darle una utilidad, como en el caso del ejemplo del problema número 2, en el que lo llevamos inclusive a una comparación con una norma. Estos son aplicaciones que se llevan a cabo muy comúnmente, se usan en diferentes aspectos de la vida, desde la parte ambiental a la parte médica, a la parte industrial. Por ejemplo, en el caso del problema 3, que aunque no lo puede desarrollar como se debería llevar a cabo, el poder determinar qué reacción este, se toma primero, o inclusive con cuál necesitamos menos elementos de la otra para poder obtener lo que necesitamos, etc. Es una aplicación industrial, ya que todo ese tiempo, todo ese material pues se traduce en dinero, se traduce en pesos. Entonces es muy importante poder tomar en cuenta esos valores. Hasta aquí esta sería mi presentación, esta es mi evidencia. Gracias por prestarme atención y nos vemos pronto.